Su atención, por favor. Su ingreso, el señor presidente de la República, el doctor Juan Manuel Santos Calderón. Señoras y señores, a continuación se dirige a ustedes el señor presidente de la República, doctor Juan Manuel Santos Calderón. Bueno, muy buenos días a todos. Quiero saludar a todos los campesinos que nos acompañan el día de hoy. Son los protagonistas de este evento. Al señor ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, al señor gobernador, Juan Carlos Granados, a nuestro querido alcalde de Tibasosa, Carlos Arturo Triana, a su señora María, presidente del Banco Agrario, al presidente Finagro, a los funcionarios del Gobierno Nacional, todos los honorables senadores y representantes boyacenses que nos acompañan, gracias por su presencia, también a los alcaldes municipales de los otros municipios que nos acompañan, a los comandantes de nuestro ejército, de nuestra policía, a todos los representantes del sector agropecuario, al presidente y los concejales del Consejo del municipio de Tibasosa y también a quienes intervinieron, Augusto Márquez y Hernando Torres, un saludo especial para ellos, a los amigos de los medios de comunicación. Alcalde, me dicen que desde 1966 no venía un presidente a Tibasosa, que fue el doctor Carlos Llera Restrepo, que vino como presidente. Me complace mucho estar aquí, cumpliendo además una promesa, como aquí se dijo, y estar en un sitio muy especial, porque a Tibasosa le tiene muchos nombres, pero el que más me gusta es que es el Jardín de Boyacá, y solo hay que mirar alrededor para darse cuenta que es así. Y además, como su himno lo dice, esta es una tierra de campesinos buenos que labran la tierra. Quiero referirme a varios de los puntos que aquí se han mencionado. Señor ministro, ¿por qué no se para usted ahí en el otro micrófono? Y vamos a tener aquí una especie de conversatorio para que podamos ir resolviendo varios de los temas. Lo primero que me encontré cuando entré a ver algunos de los productos fue una señora que me dijo que el precio de la cebolla estaba por el suelo. ¿Qué estamos haciendo con el precio de la cebolla, ministro? Bueno, lo primero, presidente, es señalar que durante 8 meses estuvo el precio de la cebolla en 120.000 pesos, estuvo muy bien. Control de contrabando, etcétera. Un segundo que voy empezando. El precio de la cebolla está por el suelo, está en 20.000 pesos. La semana pasada sostuvimos 3 reuniones. Ok. Pero voy diciendo qué vamos haciendo. Sostuvimos 3 reuniones la semana pasada, una con la Policía Fiscal Aduanera, otra con la DIAN y otra con el Banco Agrario. Y acordamos las siguientes acciones. La otra semana nos vamos a la frontera con Ecuador a establecer un sistema de control especial que va a sacar una resolución la DIAN para todas las importaciones de cebolla, que lo que está entrando no es importación legal, sino contrabando, presidente, básicamente, de cebolla de la blanca, en unas calidades muy malas. Vamos a ir con la gente del ICA, y además de la cebolla morada que está
llegando del Perú. Entonces el primer tema es control específico para el tema de la cebolla de contrabando en la frontera con Ecuador, porque por Venezuela ahora no está entrando. El segundo punto con el Banco Agrario es la refinanciación de los créditos que se le vencen a quienes sembraron cebolla y tomate el próximo año entre enero y mayo. Prácticamente todos los créditos se vencen ahí, y vamos a realizar desde hoy, porque aquí se va a quedar la gente del Banco Agrario, una revisión de todos los créditos de los cebolleros para ampliar plazos para que puedan pagar sus deudas con la próxima cosecha y no con esta. Y lo tercero fue establecer que para el mes de enero haremos una inversión exclusivamente para quienes siembran cebolla y tomate en Boyacá y Cundinamarca de 20.000 millones de pesos, que permita la recuperación de las pérdidas que han sufrido durante estos días. La cebolla ya entró la cosecha grande, pero lo más grande viene ahora en estos 2 o 3 meses, y ahí es donde tenemos que controlar muy duro el tema de contrabando para recuperar el precio de la cebolla nuevamente. Eso es lo que hemos hecho hasta ahora, presidente. Yo agregaría lo siguiente: el contrabando es una plaga que nos está afectando cada vez más, no solamente a los productores de cebolla o a los productores agropecuarios, sino a todos los productores en Colombia. Por eso estamos haciendo aprobar una ley anticontrabando en el Congreso. No sé si alguno de los parlamentarios me puede decir en qué va esa ley. Se aprobó en segundo debate en la plenaria y faltan 2 debates más. O sea que podemos decir que para junio de este año está aprobada esa ley. Así es, señor presidente. Pero aparte de eso, hace unas semanas, en otra reunión completamente distinta, pero donde tenía el mismo reclamo del contrabando, yo le dije al ministro de Defensa y al ministro de Hacienda que íbamos a colocar el contrabando como objetivo de alto valor, es decir, que lo vamos a perseguir como perseguimos el narcotráfico, lo vamos a perseguir como perseguimos al peor delincuente, y vamos a crear un grupo élite, así como creamos grupos élites para ir detrás de los terroristas y los jefes de las BACRIM y de todos las organizaciones que nos han hecho tanto daño, grupos élites que, dicho sea de paso, han tenido bastante éxito, porque la mayoría de ellos o están en una cárcel o están en una tumba. Pues vamos a ir detrás del contrabando con la misma dosis, con el mismo entusiasmo, con la misma determinación. Yo tengo una reunión con el presidente Correa el lunes, y uno de los temas que le voy a plantear es que pongamos un control, porque como usted dice, ministro, buena parte de lo que se viene para Colombia no es legal, sino es ilegal, es puro contrabando. Y ahí vamos entonces también a poner controles de lado y lado. O sea que ese tema en el año entrante, no solamente por la producción de cebolla, va a ser para mí prioridad. Y le pediría, y le estoy pidiendo además a los gremios de los diferentes sectores, que organicemos unos grupos donde ellos también participen. Los que más saben por dónde entra el producto que nos afecta son los propios productores, el sector privado. Entonces vamos a hacer unos grupos élites conformados también por los interesados en que el contrabando no llegue, para tener no solamente la policía, sino todos los interesados en esos grupos élite. De manera que, aparte de los créditos y la refinanciación, sé que ese contrabando, esto que describió Augusto Márquez, el precio de la cebolla allá en Medellín, es gráficamente una descripción que nos entusiasma, es hacer cada vez más contundentes contra ese flagelo. De manera que en eso tengan la seguridad de que vamos a arreciar y vamos a organizar, porque ya estamos en la DIAN haciendo los grupos élite para atacar el problema del contrabando, que sé que es uno de los problemas que está afectando al sector agropecuario. Aquí Fernando Torres nos decía con cierta ironía
que dónde están los 5.2 billones de pesos. Es un esfuerzo enorme que hemos hecho, un esfuerzo enorme, y yo les digo lo siguiente. Cuando yo comencé mi gobierno hace 4 años, y comencé a ver qué quería dejarle yo a los colombianos, qué tipo de país quería yo dejarle, hicimos toda una especie de análisis retrospectivo, nuestra historia desde nuestra independencia, y ahí salió el campo colombiano como una prioridad si queremos ser un país más equitativo, y ese es uno de mis visiones. Tenemos que invertir en el campo, porque en el campo es donde está concentrada la pobreza y la desigualdad. Si queremos ser un país más desarrollado, tenemos que invertir en el campo, y por eso hemos venido aumentando el presupuesto para el campo como tal vez ningún otro sector, ningún otro, ni la educación, ni la infraestructura ha tenido ese incremento de presupuesto en el campo, presupuesto real, como el campo colombiano. Sabemos que las necesidades son mucho mayores, pero nosotros nos diseñamos esa visión teniendo el campo como una prioridad. Fue por eso, queridos campesinos de Boyacá, que el único tema que yo permití que se discutiera en La Habana, que tiene que ver con la política pública, fue el tema que llamamos desarrollo rural integral. ¿Y por qué lo hice? Porque yo tenía la intención de invertir mucho más en el campo, de darle al campo lo que el campo no ha tenido durante no estos años ni estas décadas. Prácticamente desde nuestra independencia el campo ha sido abandonado, y hoy, paradójicamente, el mundo lo que necesita es producción de alimentos. Hace unas semanas, 2, 3 semanas, se produjo en Roma la gran cumbre, se llamó la Cumbre del Hambre. Allá estuvo el Santo Padre haciendo una exposición, y me puse yo a seguir los resultados de esa cumbre, y eso ratifica lo que nosotros ya sabíamos, y es que el mundo se va a quedar sin alimentos, y que solamente unos pocos países en todo el planeta tienen la capacidad de aumentar y producir alimentos, aumentar la producción y producir más alimentos. Y uno de esos países, entre ellos son 7, no más, 7, 8, está Colombia. Por eso se nos presenta aquí es una enorme oportunidad. Cuando yo veía esas hortalizas, cuando allá me decían, mire, estos duraznos ya están compitiendo con los duraznos importados, podemos producir duraznos mejores, necesitamos esto y aquello. Les pregunté, ¿cuánto vale ese proyecto? Me dijeron, ministro, 400 millones de pesos. 400 millones de pesos para que comiencen a producir mucho más duraznos. Eso es el tipo de proyectos que tenemos que multiplicar por todo el campo colombiano. Y por eso, estos 5.2 billones de pesos tienen un componente muy importante que hemos venido desarrollando, y es el componente del pacto agrario. Quisimos que los campesinos de toda Colombia y todos los productores agropecuarios participaran proponiendo proyectos. ¿Cuántos proyectos se presentaron en todo este ejercicio? ¿Cuántos proyectos? 4.760 proyectos entre municipios y los departamentos. Pero los 4.800, 4.000, ¿cuántos? Sí, esos son aproximadamente eran 4.800, pero hay unos que no pasaron el primer corte porque ni siquiera eran proyectos desarrollados, era una hoja con ideas. Pero recibimos más de 100.000 propuestas. El pacto agrario. Son dos temas, presidente. Por un lado los proyectos productivos, por el otro lado propuestas de política pública. De política pública llegaron 97.000 propuestas en la parte inicial. Propuestas de política pública, que es lo que hemos venido integrando en varias acciones. No más convocatorias públicas, sino, por ejemplo, si hay proyectos como el que nos dicen hoy,
para el tema del durazno de 400 millones de pesos, el ministerio a criterio, sin necesidad de que haya una convocatoria, a donde estos municipios nunca clasificaban, simplemente a criterio dice, este es un proyecto, este clúster de esta zona del país es muy importante. Entonces no depende de la convocatoria pública, sino que depende del acuerdo que hagamos con los agricultores y el ministerio directamente. ¿Y de esos cuántos proyectos ya están en marcha? Vamos a firmar de los del Pacto Agrario, todos son para el presupuesto del 2015. Vamos a firmar la otra semana 52 proyectos que pasaron de las gobernaciones y estamos terminando la calificación de los proyectos de los municipios. ¿Cuál pasó del gobernador de Boyacá? Pasaron 3 de 4 que presentó, no tengo el dato exactamente de cuáles son esos 3, ¿Usted sabe, pero gobernador? pasaron 3. ¿Por qué no nos cuenta? Presidente, un gusto saludarlo, a usted, a todos los campesinos nuestros. Nosotros hemos, no solo en lo que tiene que ver con Pacto Agrario, yo quiero aprovechar para agradecerle a usted lo que tiene que ver con distritos de riego. Aquí están los usuarios de varios distritos de riego que han venido siendo beneficiados. Estamos hablando de 14 distritos de riego, 8.000 hectáreas beneficiadas con esos distritos de riego, 10.000 usuarios, lo que permite, digamos, un avance importante en lo que estamos ejecutando y en lo que estamos diseñando para ejecutar el próximo año. Y en lo que tiene que ver con Pacto Agrario tenemos, primero, la inversión que ya se está haciendo con clúster lechero, con el Comper lechero, que es una inversión importante que llega a todo el departamento de Boyacá, a la producción lechera. Lo que tiene que ver con asistencia técnica. Puede tener algunas dificultades, como lo decía Hernando, pero asistencia técnica con respaldo del gobierno nacional tenemos en 114 municipios de 123, una inversión que es absolutamente importante. Y vamos a tener en Pacto Agrario transformación de productos en papa y cebolla especialmente. Muy bien. Pero mire, no se me vaya, gobernador. El alcalde estaba hablando sobre una necesidad.